Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Una emoción, un estado bastante común, y especialmente estos días, o estos tiempos de pandemias, de confinamientos, pues están dando cada vez más casos. Como anécdota, pues hay una aplicación que se llama Yana en México y hay mucha gente que está viniendo a mi canal, a algún vídeo de YouTube concretamente, a través de esta aplicación, gente con ansiedad, con ese tipo de problemas. Entonces vamos a hablar hoy sobre ella. Es un tema que conozco bastante bien. Otras cosas igual no las domino bien o no las sabré tan bien, pero sobre la ansiedad sé de lo que hablo porque yo la he padecido muchas veces y de forma bastante intensa. El que no lo ha pasado nunca no sabe bien lo que es y por mucho que se explique, pues no lo puede entender, pero los que lo habéis pasado o los que lo pasaréis, pues es importante pues conocer un poco en qué consiste esta tan perniciosa emoción o estado emocional, llamado o conocido como ansiedad. También relacionado con la ansiedad están los ataques de pánico. Bien, entonces vamos a analizarlo. Detrás de la ansiedad siempre está el miedo, la emoción del miedo. Entonces es lo primero que hay que tener claro. Yo no soy médico ni psiquiatra, no voy a analizar qué desencadena la ansiedad o qué mecanismos o qué hormonas o qué serie de reacción desencadena la ansiedad. Os voy a hablar de mi experiencia. Desde mi experiencia, ya no como profesor de yoga, sino como persona que ha padecido la ansiedad. Bien, la ansiedad, hay un alto componente genético, hay una predisposición genética a padecerla. Igual que hay gente que tiene predisposición genética a padecer de úlceras de estómago o de otra serie de enfermedades hereditarias, la ansiedad, por lo visto, también en gran parte es hereditaria o va en nuestro código genético, en nuestra personalidad innata e incluso en nuestra forma de estar hechos, ¿sí? Para que se entienda. Eso como factor principal. También la ansiedad se puede desencadenar, aunque no haya esta predisposición, por motivos externos. Bien sea por un alto componente de estrés, bien sea por una situación que provoque miedo, inseguridad, incertidumbre. Bien. Entonces, esto es importante conocerlo. Y aún así hay gente, personas que nunca jamás en su vida, por suerte para ellos, conocerán esta emoción. Bien, la ansiedad se define así coloquialmente, también ataque de pánico, pero lo que sucede es un miedo desproporcionado, fuera de control. Entonces, importante asociar ansiedad con el miedo. El miedo es el que provoca la ansiedad. También la ansiedad puede ser provocada por el estrés excesivo, por mucho estrés, pero siempre también habrá un componente de miedo y de preocupación. Vamos a explicarlo. La ansiedad surge cuando sentimos que algo en nosotros no está como siempre. En el cuerpo humano, a nivel físico, a nivel emocional, hay una homeostasis que se llama, es decir, un equilibrio. Cuando nos sentimos que estamos bien, física, emocional y mentalmente, pues va todo bien, no pasa nada. En el momento en que sentimos que algo está diferente, que algo no va bien, que tenemos un dolor, un malestar, una sensación física o emocional diferente, la mente empieza a pensar. Empieza a pensar, empieza a darle vueltas, empieza a analizar. Surge también un poco de hipocondria. Hipocondria es miedo a la enfermedad. Y eso hace que se retroalimente esa emoción que está surgiendo y se desencadene en esa crisis de ansiedad. También puede suceder, lo dicho, una acumulación excesiva de estrés, de tensión, de preocupaciones de todo tipo, que aunque no lo identificamos con el miedo a la enfermedad o con el miedo, eso desencadena
una tormenta interior que puede llevarnos a un ataque de ansiedad, de pánico. Entonces es importante conocer esto. Primero surge esa sensación, provocada bien por lo que sea. Después de la sensación comienza la preocupación, es decir, nos vamos a preocupar, nos empezamos a preocupar, empezamos a darle vueltas, empezamos a pensar, hostia, esto va a ser una enfermedad mala, esto es un cáncer, esto es un inicio de infarto, me está dando un ictus, me está dando algo, esto que me está pasando es muy malo. No sé, se empieza a retroalimentar con el pensamiento negativo. Y va creciendo la excitación, la agitación, el malestar. Y cuando ya la ansiedad está desarrollada, suceden una serie de reacciones psicofísicas. Suceden, por ejemplo, que nos empezamos a poner nerviosos, empieza a aumentar el latido del corazón, incluso puede que dé alguna taquicardia. Empezamos a sentirnos raros, un hormigueo en las manos, un hormigueo en las piernas, como que falta aire. Empezamos a pensar, ¿ves qué me está pasando? Me estoy muriendo, me está dando algo, me va a dar algo, me va a dar algo. Vamos retroalimentando con el pensamiento, la emoción. Nos vamos poniendo cada vez más nerviosos. ¿Qué me está pasando? Que me voy a morir, que me va a dar algo, que esto no es normal, que estoy muy mal. Se va retroalimentando. Se genera un nivel de estrés, de ansiedad terrible, hasta que explota en el denominado ataque de pánico. Que ya empieza el tembleque, las palpitaciones, que me falta aire, que me mareo, hormigueos, la sensación esa tan desagradable que es el pico de estrés o de ansiedad. Que me muero. Y el que no conoce esa sensación, bien sea porque es la primera vez que le pasa, bien sea porque aunque la haya pasado más veces, todavía no la controla. Si hay algún familiar cerca, pues se empezará a preocupar y dice, joder, este le está dando algo, vamos a llamar al 112, vamos, que venga la ambulancia, que vaya al hospital, que me está dando un infarto, que me está dando un ictus, que me está dando lo que sea. Entonces se va al hospital, el médico hace una serie de pruebas y aquí no pasa nada, esto seguramente es un ataque de pánico. Te meten un Orfidal debajo de la lengua o una inyección con un diazepam, lorazepam o un ansiolítico o lo que sea y aparece que se va calmando. Entonces esto es más o menos así definido, lo que es una ansiedad generalizada desencadenada en un ataque de pánico. Bien. Lo dicho, puede haber diferentes motivos, una predisposición genética, un pensamiento que se ha alimentado con el miedo, con la hipocondria, o simplemente un estado de estrés elevado. Puede pasar muchas veces a lo largo de la vida, o puede pasar pocas, una o dos o tres de forma puntual. Bien, importante, nadie se muere por esto. Nadie. La ansiedad no mata. Te lo hace pasar muy mal, ¿sí? Te hace pasar un infierno, te hace unos momentos muy desagradables, que puede que sean los más desagradables de tu vida, pero no te va a matar. Esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando te da el ataque de ansiedad gordo, el ataque de pánico, el momento crítico, te crees que te vas a morir. ¿Te parece? Dios, de esta ya no salgo de esta. Uf, qué mal, eso me va a dar un infarto, me va a reventar el corazón, me va a dar un ictus, me va a dar un derrame, seguro que tengo ya un cáncer en el cerebro terminal o estoy fatal. O ahora me he pillado el coronavirus y ya no salgo de aquí. Eso es el exceso de pensamiento negativo unido a la emoción desorbitada de miedo, estrés, ansiedad, incertidumbre. Y simplemente si vamos al hospital nos meten ese químico, ya sea por pastilla o por inyección, reduce nuestro estado nervioso, nuestro estado nervioso central, pues lo calma. También si nos hacen pruebas médicas y nos dice el doctor, oye, te hemos hecho todo tipo de pruebas y no tienes nada. Ni cáncer, ni sida, ni tumores, ni COVID, nada. Estás perfecto. Entonces, al decirte eso el médico, te relaja, te calma. Esto es muy, muy útil para los hipocondríacos.
Cuando te relajas y pasa este momento, este pico, ¿no? Este pico, el estrés se reduce. Y ya parece como que estamos mejor. Pero eso no significa que se haya ido la ansiedad. La ansiedad dura unos días. No es repentina. La ansiedad se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y estalla, ¡pum!, en un pico. Cuando ese pico de ansiedad o de pánico se reduce, sigue habiendo un estado elevado de ansiedad o de estrés. Pero ya no provoca esos síntomas tan desagradables. Pero luego hay que reducir. O sea, la ansiedad nunca ocurre de golpe. Siempre hay un periodo, una fase de acumulación de estrés, de tensión, de miedo, de ansiedad. Y cuando llega la explosión es porque ya había mucha acumulada. Y cuando se reduce eso, lo mismo. De golpe no se baja la ansiedad, ya no nos hemos librado de ella. Queda un remanente grande, entonces hay que reducirlo. Y eso es importante para detectarla. Cuando te pasa la primera vez, pues no sabes nada de esto. Cuando te pasa más veces, tienes que intentar pillar a la ansiedad cuando está empezando. Cuando está empezando a acumularse. Que notas cierto malestar, cierta tensión. Notas como que algo ya empieza a ir, no va como siempre. Entonces, tienes que detectar ahí, cuando se empieza a acumular la ansiedad, para frenarla. Entonces, en ese momento, pues haces técnicas de respiración. Si hace falta, te tomas unas infusiones, una tila, una valeriana, algo relajante. Lo hablas. Hablar también reduce el estrés, la ansiedad. Lo hablas con tu pareja, lo hablas con tu amigo, lo hablas con tu pariente, con quien sea, lo hablas, lo expresas y eso se reduce. Porque el estrés o la ansiedad se acumula mucho si no se expresa. Te lo tragas, tienes una preocupación, te crees que te vas a morir, está tu pareja o tu familia al lado y no dices nada, te vas callando, te va aumentando el miedo, la inseguridad, te lo callas y ¡pum!, explotas. Entonces, cuando notes que empieza, lo analizas, te relajas, lo expresas. Oye, me pasa esto, me siento esto, lo expresas y la otra persona pues te tranquilizará, te dirá, seguro que no es nada, eso no te preocupes, sí, ya te ha pasado antes, tranquilo. Esto es como la bola de nieve. Una bola de nieve, si habéis hecho alguna vez una prueba en una cuesta, haces una bola de nieve, la tiras por la ladera y a medida que va cogiendo velocidad se va haciendo más grande. Más grande. Se llama el efecto bola de nieve. Una vez que se ha hecho la bola de nieve grande, ya no la puedes parar. Eso sucede lo mismo con la ansiedad. La ansiedad hay que estar muy atento y vigilarla. Y cuando empieza a aparecer los primeros síntomas, ahí hay que pararla. Cuando la bola de nieve es pequeñita, la paramos. Si nos despistamos y dejamos que la bola crezca y corra para abajo, luego ya no hay manera. Entonces, las técnicas de yoga, sobre todo de respiración, de relajación, son muy útiles para frenar la ansiedad cuando está empezando. Unido al pensamiento positivo, unido a decir, bueno, esto seguro que no es nada, esto seguro que va a pasar, si ya me ha pasado antes, pues ya lo conozco. Si es la primera vez que me pasa, pues tranquilo. En serio, o sea, morirse es lo último que hace alguien. Lo último. Es que cuando te pasa esto, te crees ya que te vas a morir, ya te crees que nadie te va a poder salvar, te crees ya que estás perdido. No, eso es lo último. Entonces, es importante, primero, hacer yoga de forma regular, o técnicas de relajación o de respiración, de forma regular, durante todo el año, para mantener un nivel de estrés, de tensión, de ansiedad, pues lo más reducido posible. Y cuando empieza ese pico, por circunstancias las que sean, cuando empieza, darte cuenta y ahí pues aumentar la dosis de técnicas, de respiración, de relajación, de hablar, de expresar, de quitarte el café, por ejemplo. El café es un excitante, el café te incita más ansiedad. Y tomarte pues una tila, una valeriana en vez de café y tratar de reducir esa ansiedad, reducirla. Y si ya por un casual se te va de las manos y viene el pico de pánico, de ansiedad desbordada, pues aguantar el chaparrón. Pues lo pasarás mal, pero bueno, piensas, bueno, esto va a pasar, no me voy a morir. Eso es
un estado normal, esto es natural, esto pasa, le pasa a mucha gente, voy a pasarlo mal unas horas o unos días, pero se va a pasar, no me voy a morir de esto. Entonces es importante, el remedio para la ansiedad es estar muy atento y cogerla en su fase inicial, hacer técnicas de respiración, de yoga, de relajación, unido a evitar estimulantes como el café y aumentar la dosis de tranquilizantes como una tila, una valeriana, etc. Dosis adecuadas, tampoco os paséis. 1, 2, 3 al día como mucho. Y sobre todo informarse y tener ese conocimiento de decir que esto no mata, esto no mata. Otras cosas sí matan, esto no. Aunque te parezca que te va a matar. Bueno, sí hay un caso que nos puede matar. Y ese caso es importante conocerlo. El suicidio. El suicidio es lo único que te puede matar si tienes ansiedad, estrés o su primo hermano llamado depresión. Es decir, que estés tan mal, te encuentres tan mal durante un periodo de tiempo, tan mal, ese malestar, y lo veas todo tan negro, veas el futuro, el porvenir tan negro, que decidas por tu propia mano quitarte la vida. En ese caso sí te puede matar. Pero eso es lo último. Bueno, es más que lo último. Eso no hay que hacerlo, jamás. Hay que aguantar el combate, hay que aguantar la tormenta, hay que aguantar el embate. Hay que aguantar al adversario. Resistir. Y nunca, jamás, por muy mal que estés, aunque te lo parezca, nunca quitarte la vida por ti mismo y nunca estar tan negativo de pensar que no vas a salir de esta. De esta se sale. De esta y de muchas cosas peores se salen. Si tú mismo no puedes por ti, hay que buscar ayuda. Para eso están los profesionales, los que sean. Me da igual que sean profesionales académicos, psicólogos, psiquiatras, médicos, que alternativos o complementarios. O un amigo o un familiar con el que puedas expresarte y que te pueda escuchar. Me da igual. Al final, la ayuda para la ansiedad es transmitir tranquilidad. Que alguien te transmita tranquilidad. Bien sea un médico en un hospital, un amigo en su casa o un terapeuta que te haga lo que sea, reiki o flores o hierbas, lo que sea, pero que te transmita tranquilidad y relajación y que puedas reducir ese nivel de ansiedad, de estrés. Si esto se vuelve muy patológico, muy alargado en el tiempo, pues igual hay que buscar ayuda más especializada. Por ejemplo, pues ayuda médica o psiquiátrica, un tratamiento psiquiátrico durante un periodo de tiempo. No siempre, un periodo de tiempo. Hasta que aprendamos o reduzcamos ese nivel y una vez que estemos en un nivel normal, aprendamos mediante técnicas, como por ejemplo el yoga, a controlar eso. Es decir, hay fases agudas, es como un accidente de coche. Tú tienes un accidente de coche y te pegas un golpe y te quedas destrozado. ¿Eso qué es? Un accidente agudo. Necesitas intervención quirúrgica urgente. Hay que ir al hospital, te tienen que coser, te tienen que operar, te tienen que hacer transfusiones de sangre, etc. Eso es algo agudo que hay que solucionar de forma inmediata. Pero hay otro tipo de accidentes. Por ejemplo, un accidente más leve de coche, que no te pasa nada grave, pero igual te queda el cuello con molestias o te ha roto una costilla o algo más leve. Pues en ese caso hay que hacer pues, otro tipo de tratamiento menos agudo. O un tratamiento preventivo. O que tienes predisposición a torcerte el tobillo. Pues algo preventivo. Entonces, pues una vez que está la ansiedad más o menos reducida, perdón, hacemos pues lo que digo, aprendemos técnicas de yoga, aprendemos a relajarnos, a informarnos para nosotros mismos poder controlar todo esto. Importante todo esto. Bien. ¿Qué está pasando ahora con el tema de la pandemia esta por el COVID, con el tema de los confinamientos? Pues que está aumentando la ansiedad en mucha gente. ¿Por qué? Porque está aumentando la incertidumbre sobre el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Nos lo están pintando todo negro. El miedo
está más elevado en nosotros. Todos tenemos miedo a contagiarnos. Si nos contagiamos, tenemos miedo a morirnos. Si sobrevivimos a esto, a ver de qué vamos a vivir después, porque la economía está negra. Todo eso genera inseguridad, incertidumbre, ansiedad, estrés, pánico. No hay que preocuparse tanto, hay que ocuparse, ¿sí? Preocuparse es preocuparse. Ocuparse de algo antes de que suceda. Eso alimenta los pensamientos negativos, eso alimenta el miedo, eso alimenta, le da fuego, leña a la ansiedad. Tenemos que ocuparnos, ¿sí? Entonces, con el tema del virus, primero, tenemos que contagiarnos. Y segundo, aun contagiados, eso no significa que nos vayan a intubar y nos vayamos a morir en una UCI tras larga agonía. Porque a lo mejor empiezas con unos síntomas, con fiebre, con un poco de tos, y ya empiezas a pensar, de esta no salgo. Voy a acabar desarrollando neumonía bilateral, me van a tener que intubar, y voy a pasar una agonía en el hospital, y me voy a morir. Empieza a crecer el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, la ansiedad, pum, pum, ataque de pánico. Si te coges solo, como le está cogiendo a mucha gente por el confinamiento, esto es más difícil. Y sé de lo que hablo porque en el confinamiento de primavera a mí me cogió solo, en donde estaba en ese momento, estuve casi 60 días solo en un lugar y tuve varios inicios de ataques de ansiedad y de pánico. Pero como ya las conozco, pues logré controlarlas. Pero empecé a notar que empezaba pues, a aumentar el estrés, a aumentar la ansiedad, incluso un inicio de empezar a temblar, los síntomas psicosomáticos. Se duermen las manos, te empiezas a temblar, te cuesta respirar, pero he logrado pararla, porque hace muchos años que la ansiedad y yo nos conocemos. Pero si sucede, es normal que suceda, entonces estar tranquilos. Poneos música de relajación, hablar con alguien, contarle lo que os pasa. Expresaros, desahogados y sabed que no os vais a morir. Nadie se va a morir por esto. Bien, como he dicho, la ansiedad la conozco muy bien. Yo empecé con la ansiedad desde muy joven, desde niño, adolescente. Al principio tuve que ir al hospital las primeras veces porque no sabía lo que me pasaba y creía que me iba a morir. Y mis padres, asustados, pues pensaban que me estaba muriendo y me llevaban a un hospital. Y al final me decían que era ansiedad. Pero una cosa es que te lo digan y otra que consigas dominarla. Entonces me pasó muchas veces, muchos ataques de pánico, de ansiedad, de estrés. Yo creo que también es mi naturaleza esa predisposición genética. Más hubo momentos en mi vida pues, de más estrés, más incertidumbre que propiciaban que aumentase esa ansiedad. Y así a los 17 años empecé a hacer yoga. Me apunté a una escuela de yoga como alumno, porque me dijeron que el yoga pues, me podía ayudar a reducir la ansiedad. Y efectivamente, al poco tiempo de apuntarme a yoga, noté una mejoría. También mi maestro de aquel entonces, pues yo le conté que me había apuntado al yoga porque me notaba así ansioso y tenía esos ataques de vez en cuando de pánico. Y me sentía mal. Y pues él, aparte que me explicó cosas como las que os cuento yo ahora, pues las técnicas de yoga que me enseñó, me ayudaron a relajarme, a estar más tranquilo, a controlar esto. De golpe no conseguí esto. Tuve que pasar varios años más pues, de alumno de yoga, incluso ya me hice profesor de yoga, y aún así me seguía pasando de vez en cuando, hasta que ya con el tiempo pues ya conseguí que no me pasara nunca más. Y ya llevo como igual 15 años que no me ha vuelto a pasar. Igual me ha pasado en algún momento, como os explicaba antes, que quiere empezar, pero no le dejo que se desencadene ese estado de pánico terrible. La corto, como decía al principio, de la bola de nieve. Cuando empieza a pasar, la observo, la analizo, sé lo que es, aumento la dosis de técnicas y consigo atajarla antes de que pase. Pero para llegar a ese nivel, he tenido en mi vida muchas veces esos ataques agudos de ansiedad, de pánico. Algunos de ellos me han durado horas. Se dice que el pico máximo de ansiedad, que es el tembleque,
la taquicardia, la falta de oxígeno, que se puede respirar en una bolsa unos minutos, una bolsa de papel, para que haya más anhídrido carbónico, CO2, el CO2 reduce la ansiedad, pero unos minutos solo. Pues se dice que ese estado solo dura unos minutos y son terribles. Es terrible ese estado, unos minutos de ansiedad que te crees que te vas a morir. Yo he pasado ese estado durante horas, horas, no minutos, horas, y no se me pasaba. Y estaba temblando en el suelo, en la cama, solo a veces, y no se me pasaba y ya me creía que me iba a morir. Alguna vez he llegado a hacer hasta el testamento, porque ya pensaba que no salía de esa. Pero al final se sale. Yo os digo, dudo que alguien de los que me veis hayáis pasado más ataques de ansiedad y más agudos que yo. Lo dudo mucho. Y yo estoy aquí, vivo, coleando, entero, sano. Por eso insisto y os digo que nadie se muere de esto. Nadie se muere. Nadie. Entonces, conocedlo. Conoced los mecanismos de la ansiedad que están relacionados con el miedo, con el estrés, la preocupación, la incertidumbre. Y es como una retroalimentación, como una pescadilla que se muerde la cola. Vamos alimentando, alimentando, alimentando. Y eso va creciendo. Y al final explota, plum, un ataque de pánico. Y muchos acabaréis en el hospital llamando al 112 que me muero, os vendrán a buscar, os harán un chequeo, os dirán, no le pasa nada más que un ataque de ansiedad. Una inyección, una pastilla, y más en calma. Pero ese estado de ansiedad generalizada que se llama, durará todavía unos días, o unas semanas, o unos meses, y estaréis mal. Y volverá a haber a un otro pico, plum. Entonces eso hay que tratarlo. Hay que tratarlo. Lo dicho. Si necesitáis ayuda, pedidla. Si no, existen técnicas. Como decía al principio, pues la aplicación esta mexicana Yana recomienda técnicas de relajación, técnicas de respiración. Hace como un grupo de ayuda entre vosotros. Si estáis muy mal, o sea, hablarlo entre vosotros, expresarlo. Veréis que no estáis solos, veréis que no sois los únicos. Veréis que mucha más gente le pasa. Y salen. Algunos les llevarán más, otros menos. Unos tendrán un ataque de ansiedad en su vida. Otros tendrán 50. Otros necesitarán unos meses o unos pocos años para acabar con esto y estar luego bien el resto de su vida. Otros necesitarán años y años. Otros tendrán incluso recaídas en el futuro. Pero insisto, no nos vamos a morir. Tenemos que intentar conocer esto y poder hacer vida normal después. Bien, yo lo que conozco es el yoga. Técnicas de yoga ayudan. El yoga nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a controlar nuestro sistema nervioso, nos ayuda a entrar en voluntad, a activar en voluntad el sistema parasimpático, que es el que induce estados de relajación, el que segrega endorfinas, el que reduce las hormonas de dopamina, que probablemente sean las que generen también el estrés, la ansiedad. Las técnicas de yoga funcionan. Yo doy fe de ello. Yo y muchísima más gente da fe de ello. Lo que es importante es que esto no es inmediato, no es una panacea, ¿sí? No es algo que haces yoga un día y ya se te quita la ansiedad. No. Requiere un proceso, requiere un tiempo, requiere un dominio, un control de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de un conocernos. Yo me conozco a mí mismo y sé que cuando mi cuerpo pierde la homeostasis por algún motivo, se empieza a desencadenar algo, pues ahí lo conozco, más o menos, y lo paro. Si me despisto, pues eso crece y se desencadena. Y me pilla el toro, a mí también, con 20 años de experiencia en el yoga. Me pilla el toro y me lleva al huerto. Nos puede pasar a todos, pero me refiero que es un mecanismo. Y hay remedios para paliar esa ansiedad, para reducirla e incluso para evitarla. Existen remedios, pero insisto, tampoco existen remedios milagrosos de un día para otro, es un proceso. Un proceso. Entonces el yoga funciona, las técnicas funcionan. Vuelvo a repetir, nadie se va a morir por esto aunque pasemos por un infierno. Buscad ayuda. Si tenéis algún familiar que tiene ansiedad
y vosotros no lo habéis pasado nunca, no lo vais a comprender y os va a parecer que es un exagerado, que es un blando, que es un débil, que es un... No. ¿Mm? El que le pasa esto no es un blando, no es un débil. El que le pasa esto pues es como otra enfermedad o como otro mal que puede suceder. Entonces hay que comprenderlo, hay que darle apoyo, ¿eh? Y saber que esto no es una broma. Si no lo habéis pasado nunca, pues no lo podréis comprender, pero es algo realmente muy desagradable y muy malo. Si lo habéis pasado y tenéis a un familiar que también lo está pasando, pues lo podéis ayudar. Le podéis decir, oye, a mí también me ha pasado, no te preocupes, esto es así, pasará. En fin. Y ahora esto va creciendo, o sea, me están llegando muchos mensajes de mucha gente que está teniendo cada vez más crisis de ansiedad, más estrés, más malestar. Por esto que os he explicado, pues nos están pintando un futuro muy desagradable. Primero hay un virus mortal que anda suelto por toda la sociedad y al que lo pille pues se lo lleva. Claro, eso genera ansiedad. Y luego el futuro o el porvenir negro que nos espera. Eso también genera ansiedad, estrés. El confinamiento genera ansiedad. No poder tener contacto con tu círculo social genera estrés, ansiedad. Entonces, hay que tratar de estar tranquilos, hay que tratar de decir, bueno, esto pasará, esto no... Joder, que morirnos es lo último que haremos. Lo último, lo último, lo último. Antes de morirnos tienen que pasar muchas cosas. Y nuestro cuerpo luchará, nuestro sistema inmunitario luchará, el sistema sanitario luchará por nosotros, etc. Pero no solo por el coronavirus por cualquier cosa. Por cualquier cosa, cualquier posible pandemia futura, cualquier posible estado de incertidumbre futuro. Vivir siempre ha sido difícil. En todas las épocas estar vivo siempre conlleva un peligro, siempre hay riesgos de todo tipo. Vivir nunca fue fácil. Entonces no podemos estar con esa incertidumbre, esa ansiedad por el futuro, hay que vivir el presente. Y en el presente te ocupas. En el presente tratas de estar relajado, tranquilo, ocuparte de lo que tienes entre manos, ser fuerte, tratar de aglutinar en ti esa virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza es, bueno, voy a resistir, voy a aguantar lo que la vida me eche delante. No todo será agradable, no todo será placentero, no todo será bienvenido, pero habrá de cosas o adversarios o circunstancias que la vida nos ponga que tendremos que enfrentarnos a ellas. Y tenemos que tener la virtud de la fortaleza. Y si nos da ansiedad, eso no significa que seamos débiles. Si nos da, nos da. La fortaleza significa enfrentarse a ella, luchar contra ella, no rendirse ni doblegarse ante ella, y utilizar los medios, herramientas que tenemos para enfrentarnos a este enemigo, este adversario que nos pone la vida. Pero este y cualquier otro. Cualquier otro. Eso es la virtud de la fortaleza. Y eso se desarrolla. Se desarrolla. El miedo se equilibra con la virtud del valor. Una persona valiente no es la que no tiene miedo. Eso es una persona temeraria. Eso no es ser valiente. El valiente es el que tiene miedo y se enfrenta a su miedo. Y hay personas que por naturaleza no tienen mucho miedo, son más bien temerarias y jamás padecerán una crisis de ansiedad ni de pánico. Y al que la padezca la despreciarán y dirán, este es un blando, este es un débil, eso no es nada. Pero tendrán otras cosas. Pero la mayoría, pues de vez en cuando tenemos miedo, de vez en cuando tenemos aflicciones, inseguridades, y lo que tenemos que hacer es luchar contra ellos y no dejarnos doblegar por ellos. Eso es importante. Entonces, para enfrentarse a este enemigo, hace falta pensamiento positivo, conocimiento, unas emociones equilibradas, sanas, y una acción determinada. Hace falta actuar con cuerpo, con emoción y con mente. Con técnicas que influyan en lo físico, técnicas que influyan en lo emocional y técnicas que influyan en lo mental. En lo físico, pues evitar estimulantes, hacer ejercicio físico. El ejercicio físico libera el estrés, reduce el estrés. Ejercicio físico, el que sea,
Bien sea yoga, o correr, o otra actividad, o ciclismo, o natación, o la que sea, pero ejercicio físico. Estimular el cuerpo para liberar estrés, evitar cafeína, nicotina, estimulantes. A nivel emocional, hacer técnicas de relajación, técnicas de pranayama, de respiración, de relajación. O tomar infusiones relajantes que nos induzcan un estado emocional. Y a nivel mental, tener conocimiento de todo esto. Expresar todo esto. Hablar de todo esto. Y fomentar el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es no hundirnos en la oscuridad de la negatividad. Si empiezo a toser, a tener un poco de fiebre, no pensar me voy a morir. Pensar, bueno, lo voy a superar. Estoy fuerte, lo voy a superar. Si nos pintan una incertidumbre económica futura negra, no pensar, me voy a quedar sin trabajo, no voy a conseguir nada, voy a vivir debajo de un puente y me voy a morir de hambre. No, pensar, bueno, venga lo que venga, me voy a enfrentar a ello y voy a sobrevivir a esto. Buscaré trabajo, haré lo que haga falta, trabajaré o haré lo que haga falta y superaré todo esto. Pensamiento positivo. Y de esta forma nos vamos inmunizando. Y con el tiempo iremos reduciendo esos estados de ansiedad, de estrés e incluso de su posterior vuelta de tuerca llamada depresión. Bien, entonces yo creo que os he dado pistas importantes para esto. Importante también pedir ayuda. Si no podéis con todo esto, pedir ayuda. Mi canal está abierto a ayuda también. Podéis dejar mensajes, yo os daré consejos, los que pueda. Y si no, pedir ayuda profesional o lo dicho. Y lo dicho, la ansiedad le pasa a mucha gente, no es algo nuevo. Hay que conocerla y hay que enfrentarse a ella. Pues mucha suerte, amigos. Si os pasa, pues coger el toro por los cuernos, enfrentaros a ella. Y estoy seguro de que la venceréis. Y si necesitáis ayuda, pues aquí estamos. Tanto yo como mucha otra gente que os podrá ayudar. Pues venga, ánimo.